Garabot. Tú te ahorras el envase o te ahorras tal vez en haber comprado más cantidad, porque también las empresas hacen sus rutas de precio de acuerdo a esto. Pero el problema es que eso se te desperdicia y al final el ahorro no fue ahorro, sino perdiste más plata. Y este tema específico, y me meto así tan específico porque es en estos puntos en donde no sacrificas la marca y pagas un poco más por eso. Y yo creo que ese es el reto que tienen ahora las marcas, ¿no? El llegar a ser así. Garabot. No es un error. Nos escuchas porque te interesa el futuro. El límite es aquí y ahora, donde el futuro se hace presente. Garabot. Ignition. System override. Exploramos fronteras tecnológicas y descubrimos innovaciones que transforman nuestra realidad y forma de pensar. Garabot. Innovación al límite, donde el mañana es hoy. Hola amigo, amiga, un gusto saludar nuevamente. Soy Garita de Garabot y para mí es un gusto iniciar nuevamente este podcast. Como siempre, hoy tenemos una buena conversación y un tema espectacular para los amantes de la innovación y la tecnología. Hoy vamos a hablar del perfil del nuevo consumidor y los shoppers. Nuestro invitado es José Luis Fernández. Inició su carrera en Philip Morris en áreas de distribución, go-to-market, trade marketing. Pasó por Sigma Plast como CAM, jefe regional de ventas en AB InBev, gerente nacional de ventas en Moderna Alimentos y actualmente gerencia regional de ventas en Essity. Tiene 7 años de experiencia en puestos gerenciales muy enfocados en canales tradicionales y para nosotros es un gusto tenerlo aquí en nuestro podcast. Un gusto tenerte aquí, José Luis. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Giovanni y Garita. Qué gusto conocerlos también. Entremos en temática, ¿te parece, José Luis? El comportamiento que tienen las personas y sobre todo el consumidor ha tenido un cambio drástico. Creo que tal vez un punto de inflexión podría ser visto la pandemia, en el caso ecuatoriano, donde las personas se acostumbraron realmente a comprar, a consumir, a mirar de forma digital, porque ya no podían salir a los espacios físicos y tradicionales como tal. ¿Cómo ha cambiado el comportamiento en ese contexto del consumidor ecuatoriano en la era digital? Totalmente, Giovanni, lo que tú dices, creo que un punto de inflexión para el tema del comportamiento del consumidor, para el perfil que hoy tiene el consumidor, o todo lo que aprendió el consumidor está en la pandemia, ¿no? Y algo importante, por ejemplo, este año, una cifra que nos daba Kantar, que es una empresa que estudia mucho el consumidor en su World Panel, nos decía que ha crecido el 40% el consumo de las personas por medio de medios como el e-commerce, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí en Ecuador todavía no se ha desarrollado mucho porque apenas es del 1% en la canasta de consumo. Sí, consumo masivo específicamente. Entonces, en otros países como Europa ya tiene desarrollo de entre 15 el 20%, países como Alemania, países como España, pero acá todavía no se ha desarrollado mucho. Incluso Ecuador está un poco más atrás de América Latina, porque América Latina tiene países como Argentina, Brasil, Chile, que ya tienen consumos aproximados del 5%. Todo esto que te digo son datos que nos comenta Kantar en sus World Panel, ¿no? de Latinoamérica. Aparte de eso, también está muy afectado por el tema de la economía y del entorno en que vive, ¿no? La pandemia en sí también fue un tema muy crítico para el consumidor desde que fue un cambio y fue económicamente un golpe fuerte, ¿no? Entonces, hoy estamos en un ciclo porque en 2021 cómo evolucionó, eso como que se liberó un poco más del consumidor, salió un poco más a la calle, ¿no es cierto? Y bajó otra vez ese consumo en e-commerce.
ha incrementado ese consumo, como te digo, ese 40% versus el 2023, entonces está evolucionando ese ciclo, ¿no? Eso en la línea que tú me consultas. ¿Por qué existe ese desfase? Tal vez una falta de oferta, tal vez el consumidor aún tiene un leve temor sobre el consumo, o los que consumen prefieren mantenerlo de productos o de sitios del exterior y traer los productos. Sabes que sí es mucho del tema de la oferta, porque el e-commerce que tenemos post pandemia está muy basado en la compra al supermercado. Y el consumidor no ve todavía ese beneficio o no tiene ese manejo de la plataforma, plataformas como TipTip, plataformas como Easy, Super Easy, ¿no es cierto?, de grandes supermercados, de grandes cadenas de supermercados de acá del Ecuador. Básicamente el consumidor no ve esa ventaja contra ir directamente al autoservicio y ver todas esas perchas y todos esos productos de los que puede elegir. Yo creo que ese es un punto muy importante. Y luego también ese rebote, el efecto rebote de la pandemia en 2021, que incrementa el consumo porque el consumidor quiere salir de ese encierro, quiere estar afuera, quiere comenzar a tener más espacios sociales, y dentro de esos espacios sociales el autoservicio, que es un lugar muy fuerte de compra de nuestros consumidores, básicamente se convierte en un espacio en donde prefieren ir físicamente a hacer la compra por medio de e-commerce. Estamos hablando un poco de idiosincrasia. Por ejemplo, para un asiático que no tiene todo el tiempo, los desplazamientos para llegar desde el trabajo a la oficina son muy largos, no tiene el espacio para ir a vitrinear, como se suele decir, ¿no? Entonces prefiere llegar a su casa y que ya el producto, el requerimiento que tiene ya esté esperándolo. Aquí buscamos interactuar, conocer, comparar precios un poco, hasta regatear. Exactamente, creo que es la cultura latinoamericana también, ¿no? Y Ecuador muy profunda también, de que queremos estar ahí para poder ver ofertas, ¿no? Cazar ofertas. De hecho, eso es uno de las cosas que más ha marcado en este 2024 el perfil del consumidor. El consumidor se ha vuelto muy ahorrador, muy consciente de los precios, muy, digamos, con la misma plata en el bolsillo o menos, porque esa ha sido la afectación de la economía acá. Desde el desempleo, desde el tema del incremento del IVA que vivimos en abril, y desde el tema de un empleo que se puede decir no un empleo adecuado, ¿no es cierto? ¿Qué significa un empleo adecuado en economía? Que tiene un sueldo menor al sueldo básico, ¿sí? Entonces, imagínate que el 65% de la población de Ecuador, según las cifras del Banco Central del Ecuador, tiene este tipo de empleo, y el 3.5, entre el 3.1 y el 3.5%, un tema de desempleo. Entonces vamos a decir que el 68%, casi 7 de cada 10 personas no tienen el sueldo básico. Y adivina cuánto cuesta la canasta básica de acá. Subió, ¿no es cierto? Es 2.3% claro, más, $18 más que el año anterior, que son alrededor de $798, igual todo datos de la INEC, del INEC y del Banco Central, ¿sí? Entonces, con todo este contexto, el consumidor, al no tener tantas opciones en el espacio e-commerce, digamos, son bastante limitadas todavía, por esta idiosincrasia que comentábamos, ¿no? De que él tiene que estar negociando. Por eso el consumidor, ¿sabes a cuántos canales va? Visita entre 6 a 8 canales de consumo. Es decir, entre autoservicios, tiendas de barrio, mercados, mayoristas, Discounter, que es ahora también el nuevo canal que se ha montado en la economía ecuatoriana, que es de consumo, que es del Tuti, ¿no? Uh-huh. que es un modelo de negocio un poco diferente, que obviamente busca volver también a eso, ¿no? A la tienda de barrio, pero desde un servicio más personalizado, como tipo autoservicio, una tienda más grande, más limpia, con precios muy convenientes y ofreciendo la calidad siempre. Entonces este discounter juega muy duro. Ya viene jugando en Latinoamérica, y aquí en Ecuador comenzó el 2019 y viene con crecimientos importantísimos. En Latinoamérica nos decía Kantar que crece el consumo en discounter un 25%. Imagínate, es
es una penetración muy fuerte de consumidores, ¿no? Entonces, al tener todos estos medios y toda esta afectación económica, yo creo que esa es como la particularidad acá de Latinoamérica. El consumidor se cuida más de que tal vez por hacer la compra por medio de los e-commerce pueda pagar más o pueda perder una oferta, pueda perderse de cazar una oferta, de regatear en alguna de estas plazas que son un poco más informales. Hablando de ese tema un poco, y en la cultura ecuatoriana, en el pensamiento del ecuatoriano, el tema de la oferta es algo que a veces no realmente tiene total credibilidad, digámosle de esa forma. Hay muchos que piensan que los días de oferta, ya el valor subió para que me den la oferta y las empresas no pierden. Realmente, ¿cómo lograr dentro del consumidor que realmente pueda comprobar que efectivamente no es así? Y tal vez pueden darse casos que realmente sí coincida dentro de su criterio y sea así, y tal vez haya malas experiencias. Sabes que con este contexto que decía Giovanni de lo que está pasando con la economía, el consumidor ha aprendido eso que tú dices, como a tener un histórico. Controlan sus facturas en los diferentes canales. Por ejemplo, compro hoy en un autoservicio X que a mí me gusta ir y saco una factura y la tengo ahí. Y digo, esto yo compro muy a menudo, digamos, yo que sé, los productos, las frutas, pongámosle así un ejemplo ya. Las frutas yo compro en un autoservicio y me está costando esto por cada fruta. O sea, el consumidor hoy ya hace eso. Antes no lo hacía, solo se basaba en la experiencia del momento. Y eso hacía que en algunos momentos él piense que le están incrementando el valor en algunos casos y otros que sí pasaban, ¿no? Que sí le incrementaban el valor y solo era un tema de, se podría decir de show, lo voy a decir así, del comercio para decir estoy dando un descuento, pero claro, te subí el precio un montón, al final el descuento termina muy reducido. O es parecido el precio al original. Pasaba eso, pero hoy creo que es muy difícil porque el consumidor aprendió mucho. Y aprendió mucho, como tú dices, desde la pandemia, desde estos golpes críticos y de la parte de la economía que estamos viviendo hoy. Él tiene ya su histórico, ¿no? Sus facturas y comienza a comparar entre locales. Por eso es que compra entre 6 y 8 lugares. Imagínate, yo podría por conveniencia, por tiempo, irme a un solo lugar y tengo todo, ¿no es cierto? Ejemplo, me voy a un Supermax y me voy a un Aquí o me voy a un Santa María, etcétera. Yo tengo todo ahí, todos los productos. Pero ciertos productos son más baratos en este lugar, es lo que te comentan ahora los consumidores, ¿no? Ciertos productos son mejores en este lugar, ciertas marcas, incluso esto ya va más allá, va a las marcas, porque tú tienes más descuentos en marcas propias, marcas blancas, ¿no es cierto?, de las cadenas, y también en las marcas del discounter, ¿no es cierto? Entonces tú estás dispuesto a sacrificar tu marca de siempre por los dólares que pagas, por una buena oferta, un buen descuento. Entonces, teniendo toda esta oferta en el mercado, tú comienzas a decir como consumidor, yo sé cuánto vale ya en promedio las frutas. Entonces, una pera, no sé, me está valiendo a mí las 3 peras 50 centavos, te pongo un ejemplo. Pero con el discounter estoy comprando a 25 centavos. Y esto es algo que no tiene marca. Imagínate lo que tiene marca cuando ya había un dato muy interesante que nos daba un estudio de Ipsos y Keyword, que estudiaron un panel de 600 consumidores aquí en el Ecuador, de diferentes estratos sociales y de diferentes provincias del país. Y nos decía que este año el 54% de personas encuestadas, o sea, es decir, 5 de cada 10 personas que encuestaron, cambia su marca habitual en productos a veces muy críticos, ¿no es cierto?, para escoger una marca por la confiabilidad que tienen, ¿no?, la marca y los productores, y la han cambiado. ¿Por qué? Por cazar promociones y por ofertas. Yo recibí un comentario de un representante gremial vinculado al tema de los alimentos, y él me decía que en la actualidad el consumidor ecuatoriano está buscando por el tema del dinero de preservarlo, productos en empaques más pequeños para optimizar su uso y evitar desperdicios. ¿Eso está pasando? Sí, te cuento que uno desde el consumidor
hemos estudiado que él está buscando lo que se llama la moneda mágica. La moneda mágica son 25 centavos, 50 centavos, 75, $1. Monedas cerradas, ¿no es cierto? Y busca mucho este tipo de productos, justo por lo que tú dices, porque últimamente hay diferentes tipos de hogares también. Por ejemplo, hogares de 2 personas, hogares de una sola persona, donde si tú compras un producto muy grande por ahorrar, porque los precios son mejores en los productos de conteos más grandes o de centímetros cúbicos, mililitros, etcétera, más grandes o gramaje más grande. Te ahorras el envase. Tú te ahorras el envase, o te ahorras tal vez en haber comprado más cantidad, porque también las empresas hacen sus rutas de precio de acuerdo a esto. Pero el problema es que eso se te desperdicia y al final el ahorro no fue ahorro, sino perdiste más plata. En algunos, sobre todo en los alimentos, porque son perecibles. No pasa en productos, por ejemplo, de cuidado del hogar o cuidado personal, que tienen un poquito más de tiempo de vida útil, ejemplo, 2 años, 3 años, cuando un producto de alimentos puede tener una semana. Te pongo un pan de molde, por ejemplo, una semana, 15 días, 30 días. Entonces es más crítico en la parte de alimentos, y ahí es donde, ¿qué buscas para tratar de ahorrar un poco más? Que el desembolso de ese momento sea menor. Por eso la moneda mágica o el menor costo, ¿no es cierto? Ese momento, y aparte no desperdiciar. Entonces consumiste lo que compraste a un precio adecuado y sobre todo con un flujo que ese momento tienes en el bolsillo. Es muy interesante los comentarios que estás indicándonos y estamos perfilando al nuevo consumidor ecuatoriano. Si tú le podrías comparar frente a otras generaciones de consumidores, ¿cuál considerarías que son las principales diferencias a más de las que has indicado? Bueno, Giovanni, si vamos a las generaciones es más complejo, porque obviamente, digamos que esto está en general, no en toda la población, así se está comportando el consumidor. Pero ya una generación Z, por decirte, que son la generación más nueva que hay, ¿no? Son los centennials, ¿no? Entonces, esta generación te compra mucho más por e-commerce, o sea, no debe ser el 9%, no tengo el dato, pero ellos se mueven por e-commerce, compran en Amazon, te traen con estos paquetes y beneficios que tenía el gobierno, que ahora los ha ampliado también, los mantiene, digamos. Lo que ves es que la generación Z compra sin darle mayor, digamos, es más sencilla al comprar, no se complica mucho en ver las características, ves simplemente es práctica y compra lo que necesita al mejor precio. Entonces ya tiene su herramienta de internet para averiguar cuál es el mejor lugar, dónde es el mejor precio, e incluso no se resiste a comprar en e-commerce, porque sabe que en e-commerce puede haber un mejor precio, incluso por atracción del consumidor, porque estos páginas o opciones que tenemos de e-commerce tratan de dar ofertas mejores para que el consumidor se enganche desde ahí, ¿no? Desde las ofertas en productos muy utilizados, sobre todo. En este ámbito, ¿cómo las redes sociales están jugando un papel decisivo en la decisión de compra? Las redes sociales, como un medio más de comunicación y un medio digital, son muy importantes, porque obviamente es algo con lo que nosotros estamos en el día a día. Hoy una persona, un consumidor, no puede estar sin su celular, o no conozco un consumidor que no vea su celular al menos 1, 2, 3, hasta 4 veces al día, ¿no? Entonces juegan un rol muy importante, porque en ese momento te están comunicando por medio de las redes sociales. Tú estás viendo cosas que te interesan en las redes sociales y de repente sale una comunicación, un anuncio de un producto, o de un descuento, o de una plataforma, etcétera. Y hay redes sociales que tienen mucha más penetración, otras menos. Por ejemplo, a pesar de que Instagram sigue creciendo, todavía no tiene esa fuerza que tiene Facebook, por la amplitud que tiene, porque llega a más personas por el tiempo que tiene en el aire, ¿no? Esta red social, y que la venimos manejando. Pero cada vez es más fuerte la influencia por redes sociales, ¿no? ¿Cómo influyen las experiencias personalizadas en la lealtad del consumidor? Influye mucho, Giovanni, porque, por ejemplo, las empresas cada vez tratan de gastar menos en ATL, que es un gasto muy fuerte en marketing, y tratan de gastar más en BTL, por ejemplo. ¿Qué significa esto? La ATL son, por ejemplo, las campañas publicitarias en televisión, en radio, en las vallas publicitarias de la calle, ¿no es cierto? En
cosas así, ¿no? Como para poner un ejemplo. Y el BTL es algo más como experiencias para el consumidor. Tú ahora ves que, por ejemplo, hay experiencias muy personalizadas, ¿no? Como se ubican las marcas en los lugares de compra, en las plazas, y comienzan a brindar esa experiencia a los consumidores de ahí en vivo, ¿no? Y a veces son experiencias que tienen que ser algo, se puede decir, picarescas, o de alguna forma que te marque la experiencia para que tú te acuerdes de ese producto y lo compres. Eso es un poco lo que tratan de impulsar ahora las empresas. Porque tienes tantos productos en el mercado, tantos canales, que tienes que ver la forma de llamar más la atención a tus consumidores. Y algo interesante es que las marcas siguen creyendo en esto como el mayor driver de crecimiento, o la mayor variable que le apuntan al crecimiento. Es decir, tener más consumidores en su marca. Imagínate que en 2023 el 65% del crecimiento de las marcas de consumo masivo, según el World Panel de Kantar también, nos dice que es dado por la mayor penetración o por conseguir más consumidores desde la marca. Y lo hacen desde estas herramientas, ¿no? Las experiencias directas del BTL, incluso ahora las ventas son personalizadas, no son door to door. Hay mucho el canal door to door ahora, que van a tu casa y te explican, te hacen la experiencia ahí, ¿no? Pruébala tú. Pruébala tú mismo, mira, esta es la experiencia, yo no te estoy vendiendo algo con palabras o con una presentación, sino con una experiencia real, y ese momento puede ser una cosa muy cara. Yo me acuerdo de la experiencia de Rainbow, ¿no? Cuando me fueron a vender, esa es la que tengo en la cabeza todavía, y esto fue como hace 5 o 6 años, y lo siguen haciendo, y les va muy bien, de lo que tengo entendido, pero es una experiencia que por más que sea una cosa muy cara, un electrodoméstico que tal vez te cueste mucho y tú no tengas ese momento planificado en tus finanzas, te lo vendieron por esa experiencia, ¿no? Por el tema de hacerlo personalizado. A ver, ¿a quién quieres engañar? Yo sé que cada vez que te duele algo o te pasa algo, corres al YouTube o al TikTok a ver cómo te curas. Pues te tengo una mala y una buena. La mala es que no tienes idea cuántas personas se les ha complicado el asunto de salud por hacer caso de publicaciones sin ninguna guía de un profesional de salud. La buena es que tenemos un podcast que habla de todo tipo de temas de salud, pero con profesionales de primer nivel y con un diálogo ameno. Este podcast se llama El Cuaderno de la Salud y es de El Comercio, y lo encuentras con un capítulo nuevo todos los días lunes. Búscalo, escúchalo y compártelo, porque de verdad está buenísimo. El Cuaderno de la Salud. Búscalo en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast favorito. El Cuaderno de la Salud. El Comercio. Hablemos de los shoppers. José Luis, por favor, entréname. ¿Qué es esto? Claro, Garita. Los shoppers es básicamente el consumidor. Es la persona que se acerca a los canales de consumo y que principalmente realiza la compra, el desembolso de los productos. Algo importante de los shoppers es que ellos, cuando ya compran el producto, lo prueban el producto, lo usan el producto, tienen una experiencia con el producto y después también tienen una retroalimentación de esto. Es decir, puede ser buena, puede ser mala, o puede ser mejor que algo que ya probaron antes. Y eso es bien importante porque hay un modelo que se llama Brand Adoption Model en marketing, que es básicamente cuando tú lanzas un nuevo producto, ¿no es cierto? Siempre tú tienes que enfocarte primero en las necesidades del shopper, del consumidor, justamente. Sin eso tú no puedes construir un producto nuevo, las empresas no existirían sin eso. Es tan importante como es el shopper. Todas las empresas hoy son enfocadas al shopper, ¿sí? Y cuando tú desarrollas este producto, lo lanzas y lo promueves, ¿no? Por medio de estas experiencias que hablábamos con Giovanni, experiencias personales, BTL, ATL, cualquiera de los medios, al final logras que él compre y pruebe el producto. Lo importante no es que lo compre y lo pruebe solo, sino que lo adopte, ¿no? Y por eso se llama modelo de adopción. Entonces, cuando ya lo adopta, ese consumidor es tuyo y ahí es tu responsabilidad fidelizarlo. Así de importante es el shopper, el consumidor. Es básicamente, lo podríamos resumir como el centro de la razón de ser de productos, marcas y empresas, básicamente. Perdón, yo sé que estoy muy preguntona, pero es necesario. Una más.
¿Qué tendencias recientes has observado en el comportamiento de los shoppers? No te preocupes, Garita. No me puedes preguntar todo lo que desees. En este caso, otra tendencia que te puedo hablar mucho de los shoppers es el tema de buscar comprar en conjunto, o sea, en combo, como se llama, ¿no? Por este tema que hablábamos antes con Giovanni del tema del ahorro, ¿no es cierto, Garita? Como el consumidor busca ahora ahorrar mucho, busca paquetes de compras. Entonces, por ejemplo, un discounter, un tutti, te ofrece un paquete de compras, te da, digamos, una canasta de productos, se puede decir, donde te da un descuento. Lo hace también aquí, por ejemplo, incluso como competencia para ellos, ¿no? Para el discounter mismo, ¿no? Pero es básicamente una tendencia a comprar una cantidad de productos que te generan un descuento o una promoción especial al comprarlos, que son de necesidad primaria principalmente, o que tú los necesitas, ¿no? Normalmente no son suntuarios, o no son de lujo, o no son bienes que es para darte un gustito. De hecho, esa es una de las tendencias del consumidor también ahora. No está comprando mucho bienes como para darte un gustito. Por ejemplo, las galletas, los snacks se han visto muy afectados, con decrecimientos doble dígito, según nos comenta Kantar Nielsen, en este año. Principalmente porque el consumidor prioriza su gasto, ¿no? En cosas que son más básicas y que va a necesitar más, ¿no? Otra tendencia, Carita, por ejemplo, es que se ha bajado mucho el consumo de electrodomésticos y productos en los que tú te endeudas a largo plazo, o tienes formas de pago un poquito más complejas y un flujo más complejo para poder adquirirlos. Está disminuyendo también bastante el consumidor. Esto nos dice Kantar, por ejemplo, en su World Panel acá en Ecuador. Entonces, esas son unas tendencias que te puedo ir contando, Garita. Dentro de este contexto que nos acabas de indicar, en lo que le indicaste a Garita y lo que me indicaste a mí, te quiero hacer una consulta justamente del perfil del nuevo consumidor. Existe una suerte de un perfil, tal vez sin mencionar marcas de mi parte, pero digamos, a la persona que le gusta las películas de Star Wars, le gusta un tipo de tecnología de un computador X, y ese computador está asociado a todo un ecosistema y todo eso. En la actualidad, en función al tema de liquidez, al tema de toda la oferta que puede haber en el tema tecnológico, de acuerdo al ejemplo, ¿la gente sigue casada con marcas o está saltando de una a otra en función del precio y de las prestaciones que le dé? Es una muy buena pregunta, Giovanni. Bueno, primero, desde el punto de vista de estas cosas tan específicas como lo que tú mencionabas, una marca como Star Wars, ¿no? Que atrás de eso ahora hay productos de Star Wars, que la taza de Star Wars, que los muñequitos coleccionables, que hay un montón de cosas. Y eso yo llamo como nichos. El ejemplo que tú pones son nichos de mercado que normalmente son productos premium que cuestan un poco más y que el consumidor, por su fidelidad que tiene a esas marcas y a esos productos, los consume. Esto también es uno de los comportamientos que nos dice Nielsen, nos dice Kantar, que sí se ven también en este 2024, a pesar de que en los estratos bajos, nivel socioeconómico medio bajo, se ve muy afectado, o los comportamientos son como lo que hemos venido describiendo. En los niveles medio alto, todavía existen estos nichos que crecen, productos que crecen doble dígito en ventas y que son muy particulares, muy suntuarios, no generan un volumen amplio de ventas a las empresas, pero sí es importante desde la rentabilidad y que los consumidores tienen esta forma de consumo especial. Pero, de lo que tú dices, de casarnos con una marca en el segundo punto, eso es muy importante porque depende mucho, para que lo que se ve mucho en la decisión o en el perfil del shopper ahora, es que depende mucho el tema de la marca, de qué tanto estás dispuesto tú a sacrificar. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo con mujeres. Las mujeres usan marcas de aseo íntimo de ellas, ¿no es cierto? Como esto de las toallas higiénicas, de los protectores, estas cosas que son tan específicas de ellas, ¿no es cierto? Si tú le preguntas a una mujer, al menos de nivel socioeconómico medio
bajo, medio alto, medio alto, incluso a cualquier nivel socioeconómico, te diría, o a cualquier estrato social, si ella sacrificaría su marca por un tema de precio, por ejemplo, o oferta, y lo piensan 2 veces, lo piensan bastante, porque es algo que es para su higiene íntima, que le puede causar problemas de salud, si es que no es el producto, no le brinda el producto lo que ellas ya han estado acostumbrados a tener. Es un caso, por ejemplo, de una de nuestras marcas de Essity, de nosotras, ¿no? Que tiene mucho éxito hoy, es una de las marcas que más éxito tiene de consumo, justamente por eso, porque al ser una marca tan fuerte desde la educación de la consumidora, le acompaña a la consumidora desde chiquita, desde que comienza la menstruación hasta que está en la menopausia incluso, ¿no? Por poner un ejemplo. Y este tema específico, y me meto así tan específico porque es en estos puntos en donde no sacrificas la marca y pagas un poco más por eso. Y yo creo que ese es el reto que tienen ahora las marcas, ¿no? El llegar a ser así, sin necesariamente ser un producto que afecte tu salud o que sea tan íntimo, tan crítico, ¿no? Para el uso diario o para el uso mensual, como sea, ¿no? Pero, por ejemplo, en un producto como un detergente, hoy un papel higiénico, el consumidor dice, esto es un producto más básico, donde yo, si puedo tener las mismas prestaciones con un producto que es más barato, que me da mejor, que con los mismos dólares que tengo en mi bolsillo, o con menos dólares que tengo ahora en el bolsillo, puedo tener el mismo beneficio, o es lo que yo busco con esto, básicamente le cambio a la marca. Y algo importante que nos decían ahí, y solo por el IVA, imagínate, en abril, nos decía un estudio que 41% de las personas de este panel que te contaba de Ipsos, de Keyword, de estas 600 personas consumidores que entrevistaron, 41% de personas solo por el tema de la subida del IVA ya cambiaron su marca. Imagínate, y el IVA subió, recordemos, del 12 puntos. al 15, y solo en ciertas categorías. Por esos 3 puntos de subida, ya las personas te cambiaban la marca, 41%. O sea, casi pongamos un poquito menos de la mitad de esas personas cambian su marca en productos básicos o en alimentos, incluso congelados, preparados, de estas categorías que si tú puedes, no tienen, digamos, si no tienen mucha diferenciación, sobre todo las marcas, en estos productos que son tan de uso básico, digamos, ahí es donde más te cambia el consumidor las marcas. Agreguemos un elemento tecnológico a propósito de mi compañera Garita. ¿Cómo la inteligencia artificial podría modificar la experiencia de compras en shoppers o simplemente una experiencia de compra o al consumidor mismo? Qué increíble pregunta esa, Giovanni, porque hoy está de moda esto de la inteligencia artificial, ¿no? Cada plataforma, cada marca, cada dispositivo comienza a implementar esta tecnología, ¿no? Todos los consumidores comienzan a utilizarlo más, ¿no? ¿Cómo va a influir esto? Básicamente, la tecnología de esta inteligencia artificial va mucho más allá, porque de lo que yo entiendo, porque tampoco soy un experto en este tema, pero hace unos algoritmos más complejos, en donde cuando tú le preguntas sobre una decisión, X decisión, en este caso pongámosle una decisión de cambiar de marca para un consumidor o de comprar en cierto canal o comprar cierto producto, él te va a hacer todas las recomendaciones de acuerdo a toda la información que recopila. Entonces te ahorra mucho tiempo primero, ¿no? Por esa razón vas a tender a utilizar la inteligencia artificial. Segundo, al tener estos algoritmos complejos, puede darte una decisión basada en... Es algo programado, entonces te va a dar una decisión basada en lo que tú le digas. Si tú le dices que quieres economía, te va a guiar para que compres esto. Si tú le dices que quieres un beneficio más bien de un mejor sabor, no sé, alguna cosa así en alimentos, te va a guiar a eso, de acuerdo a las experiencias que él recopila, de las fuentes que él consulta, ¿no? Entonces va a ser muy importante, yo creo, porque muchas personas, por ahorro de tiempo, por uso de la tecnología, van a utilizar mucho esta herramienta, o ya la están utilizando, y van a dejar influenciar mucho sus decisiones por esto, no solo en compra de productos, sino en cualquier actividad de la vida
del día a día, ¿no? Una consulta. En la actualidad, las marcas en Ecuador o en la región, ¿qué tanta relevancia le están dando al feedback que reciben de los shoppers para el desarrollo de productos y servicios? Yo creo que mucho, Giovanni, porque hoy como están la mayoría de marcas con... La canasta de consumo viene decreciendo, ¿no? Viene con un decrecimiento aproximado del 3.5%, por ejemplo, en las tiendas, que es el canal que yo manejo, es 3.5% el consumo total, viene así, en ese decrecimiento. Si tú lo ves a nivel general, Kantar nos dice que es del 1.1%. Y estos decrecimientos vienen ya desde el Q3, se puede decir, el tercer trimestre del 2023, ¿ya? Entonces, con estas tendencias, las marcas tienen que comenzar a hacer cosas de forma diferente. Y la forma en la que ellos plantean estas nuevas acciones o estos cursos de acción nuevos, cambio de estrategias, cambio de planes de acción, es volviendo a lo básico, a qué es lo que está pensando ahí el consumidor o qué está diciendo de su marca el consumidor, cuál es el feedback, el por qué está este decrecimiento en su marca, ¿no? ¿Por qué estas personas cambian su marca por una marca que no la conocen, que recién la están conociendo ahorita, pero que les dio una mejor oferta económica o que les dio un mejor precio? Entonces, ellos tienen que llegar a entender eso y tomar un plan de acción para revertir eso en comunicación al consumidor, en experiencia al consumidor. Entonces, yo creo que es muy importante para las empresas hoy ese feedback del consumidor, del shopper, ¿no? Es como la base de cualquier acción que tomen ahora, sobre todo en estos momentos de crisis, porque cuando te va bien es cuando tú sigues haciendo lo que vienes haciendo bien y simplemente ves el futuro y cómo seguir creciendo más, pero en estos momentos es cuando paras y comienzas a hacer cosas disruptivas, cosas diferentes. Entonces las marcas, para hacer esto, si no se basan en la opinión del consumidor, pueden perder muchísimo dinero. José Luis, ¿qué consejos darías a las empresas que buscan adaptarse a estos cambios de comportamiento del consumidor? El consejo que yo les daría, Garita, es primero, como hablábamos, el consumidor hoy está yendo a muchos canales. Entonces, lo primero es tener disponible su producto en todos los canales. Disponibilizarlo donde no lo tienen hoy, abrir nuevos momentos de consumo, ¿sí? Por ejemplo, si antes no tenías tu producto en un restaurante o en un lugar donde nunca lo habías pensado tener, si no lo tenías en los comercios normales o en los canales tradicionales, canales de autoservicios, etcétera, trata de abrir tu espectro y tener disponible tu producto en la mayor cantidad de de canales posibles. Eso como punto 1, porque eso te va a ayudar a que siempre esté presente y no pierdas esa compra por no estar ahí. Lo segundo es estar muy bien ahí, o sea, no solo hay que estar, sino hay que estar bien. Es un lema de los TATs, ¿no? De los tienda a tienda. Y es porque hay tantos productos ahí o el consumidor está tan contaminado con tanta comunicación, tanta cosa, que tú tienes que llamar mucho la atención de él y tienes que estar bien, ya sea en que tienes una muy buena percha exhibida o que tienes una comunicación que le quieres dar al consumidor o que logras comunicarlo a través de un dependiente del negocio. Es muy importante esto porque de esa forma tú vas a promover la compra de no solo lo vas a tener ahí, sino que vas a promover que se mueva y que vaya hacia el consumidor realmente, que el consumidor lo pruebe, ¿no? Y la última que te diría, Garita, es tratar de jugar en todo, ¿no? O sea, si es que tu marca, por el tipo de producto que tú vendes, está siendo muy canibalizada por marcas propias, entender desde el consumidor por qué y ver si la solución es darle ese beneficio que el consumidor busca para que comience a mejorar tu marca. También participar de por ejemplo, producir estas marcas para las cadenas, que también es importante. Es algo un poco menos rentable, pero finalmente es jugar en todo, ¿no? Es un poco ese es el consejo. Jugar en todo para que tú puedas ganar integralmente con tu marca en el mercado o con tu producto en el mercado, porque al final tal vez no es tu marca, ya produces para alguien más, tienes tu marca también, fortaleces tu marca, creces por acá, pero también tienes este otro volumen de la marca que hoy está prefiriendo el consumidor por economía, y eso es un bastión para que tú sigas generando más. La siguiente pregunta que te quiere hacer Garita es una falencia que ella tiene, las emociones. Adelante, Garita. Perdón, ¿acaso me estás diciendo insensible? Solo bromeo.
Una corta pregunta. ¿Qué papel juegan las emociones en el proceso de compra de los consumidores modernos? Imagínate, Garita, que eso es muy importante. Yo creo que las emociones siempre han jugado un papel muy importante en los consumidores. Cuando tú logras, lo que quieren todas las marcas es conectar con los consumidores. ¿Qué significa conectar? Es que tú transmitas una emoción, ¿sí? Te pongo un ejemplo, Garita. Si tú vas a una cafetería, ¿no es cierto?, donde te ofrecen varias marcas de café y de repente percibes un olor de un café que te hacía tu abuelita, a ese nivel de emocionalidad, ¿no? Te vienen muchos recuerdos a la mente y para ti fue como, oye, quiero probar eso o quiero que me des eso, ¿no? Es lo primero que va a venir a la mente porque es un recuerdo positivo, conecta contigo con una emoción positiva y en el momento que tú vayas a preguntar al counter y el señor te diga, estoy preparando café Pepito Pérez, ahorita no vamos a decir una marca, pero café Pepito Pérez, yo voy a querer consumir ese café porque obviamente, y quiero tomarme esa taza porque me va a recordar esos momentos agradables. El consumidor tiende a buscar las cosas que le hacen feliz, que le dan las emociones positivas, ¿sí? Y trata de, también por el otro lado, no consumir esos productos que le han dado emociones negativas o que le han producido algún trauma o alguna mala experiencia durante su consumo o durante su vida. A veces no necesariamente tiene que ver con el producto o con un tema que dependa de las empresas, sino es una experiencia específica de un consumidor que tuvo alguna mala experiencia y simplemente no la pudo canalizar bien emocionalmente y hoy por eso no te va a comprar tu producto. Es así de importante el tema de emociones. Una pregunta más. ¿Cómo pueden las empresas equilibrar la automatización con un enfoque humano en sus interacciones con los consumidores? Muy buena pregunta, Garita. Yo creo que tenemos que aprender a convivir con la tecnología, porque hay muchas empresas y muchos empleados también dentro de las empresas que se resisten a esto porque obviamente dicen, es que vamos a reducir puestos de trabajo o vamos a tener que hacer reestructuras, pero hay empresas que aprenden a convivir desde sus principios y su cultura. Yo creo que está mucho en la cultura de las empresas y en los principios de una empresa. Cuando una empresa vive esta cultura de convivencia entre la tecnología y el ser humano, lo que hace es que la tecnología va a ser más eficiente un proceso, va a mejorar la calidad de vida de un ser humano. Te pongo un ejemplo, nos dan un ejemplo de una empresa, de una línea de producción, donde tú hacías un proceso repetitivo, una persona hacía un proceso repetitivo, el empaque de un producto, y repetía, y en 10 años sabes que comenzó a tener problemas de salud, túnel carpiano, diagnósticos de túnel carpiano, las empresas comenzaron a tener demandas por eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a automatizar, pusieron un robotcito, algo como tú, Garita, que no es tan inteligente como tú, no habla tanto como tú, y no hace esas preguntas tan chéveres, pero él, en cambio, es muy especializado en cosas manuales y él te hace te facilita el empaque y hace que tú no hagas ciertas acciones repetitivas para que no tengas estos problemas de salud. Es un ejemplo de cómo la empresa aprendió a convivir entre la tecnología y el ser humano, y no lo despidió a esta persona, sino que sigue trabajando ahí, hace un proceso de calidad extra y logró hacer incluso duplicar su tiempo en empaques. Entonces, imagínate, es así tan importante para nosotros la tecnología que debemos aprovecharla, y obviamente no tener miedo al cambio y ser abiertos a esto, ¿no? Excelente los comentarios que le das, y creo que le hiciste sonrojar a Garita. Y quería finalizar este espacio que ha sido muy relevante, insisto, en algo fundamental. Tú has esbozado el perfil del nuevo consumidor, un consumidor que está preocupado de su dinero, un consumidor que es exigente, un consumidor que está pensando en las ofertas, que está buscando un valor agregado. El reto para las empresas es grande, ¿no? Tienen que justamente estar mejorando, innovando y siendo disruptivos, una palabra que tú rescatas de las que indicaste. ¿Qué conclusiones nos darías? Justamente es lo que tú dices, Giovanni. Para mí las empresas tienen que ser muy dinámicas hoy. Tienen que ser muy dinámicas en entender a su consumidor específicamente.
y a sus diferentes segmentos de consumidores, porque cuando ya una empresa está estudiando a su consumidor, esto no lo puede dejar en el macro, sino que ya tiene que ir a entender todos sus segmentos, que son, y depende, cada segmento le va a pesar un volumen de ventas a la empresa, ¿no es cierto? Y enfocarse mucho en estos segmentos que ha venido perdiendo. Yo creo que esa es la conclusión más grande, basado en todas estas características que acabamos de decir del perfil del consumidor. O sea, creo que es la clave del perfil, o lo más importante del perfil del consumidor, la conclusión, es que aprovechemos este entendimiento desde las empresas para atacar a los segmentos que hoy estamos perdiendo y poder potenciarlos. Tomar planes de acción, estrategias, correctivos, desde la estrategia promocional, desde el mismo producto, desde la experiencia, desde el precio, desde los conteos, desde las presentaciones, un montón de aristas que manejan las empresas, una vez que ya tienen todo este input del consumidor. Yo creo que eso es como la conclusión más grande, y poder levantar esta economía que todos le tenemos fe que se puede mejorar, ¿no? Este consumo, este nivel de gasto de consumo, nos lo comprobó el 2023 siendo un año bastante bueno, con crecimientos importantes. Eso creo que es lo más importante ahora para las empresas, capitalizar ese entendimiento del perfil del consumidor. Gracias una vez más por estar aquí. Así es, José Luis. Nos apena tener que terminar este diálogo. Me despido muy agradecido primero por este espacio con Giovanni, con Garita. Ha sido de verdad un placer poder conversar con ustedes, poder también tener esta nueva experiencia en mi carrera, porque también debo decirlo que es algo nuevo para mí, y realmente me he sentido muy cómodo, lo puedo decir, así que son unos anfitriones espectaculares ustedes. Agradecerles y dejarles abierta la puerta siempre para cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten, tanto a la audiencia como a ustedes, y también siempre la puerta abierta para nuevas colaboraciones. Gracias por estar aquí. Bien, esto fue Garabot. Comparta el podcast y nos escuchamos en el próximo episodio.